8, versículo del 14 al 17. Y estamos predicando bajo el título El Espíritu de Dios como marca o como sello de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que realmente identifica a un hijo de Dios, hermanos? Que tiene al Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él, dice también Pablo. Y leemos la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, que en esta noche el Espíritu Santo, tu Espíritu Divino, que habita también en nosotros, nos pueda guiar, nos pueda dirigir, nos pueda iluminar, para que podamos exponer con precisión, con claridad tu palabra en esta mañana. También tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, nuestros oídos para recibir, para escuchar esta palabra, y que Él la aplique a nosotros también, Señor, de modo que podamos llevar el fruto, el fruto que tú quieres que llevemos para glorificar tu nombre con una vida santa. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos dicho que en este texto el apóstol Pablo nos explica a nosotros que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, Pablo nos dice que hemos obtenido esa categoría de hijos de Dios porque hemos sido adoptados por Dios. Él nos ha pasado de ser unos esclavos y nos ha convertido en hijos. Y en tercer lugar, Pablo nos dice que ahora, como somos hijos, tenemos derecho a una herencia. Ahora somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y hoy vamos a ver más específicamente este último punto. Ya desarrollamos los dos primeros. Ya hemos dicho, por ejemplo, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que esa guía que da el Espíritu Santo es una guía que nos lleva a nosotros a morir a los deseos de nuestra carne, a esos deseos pecaminosos que están en nuestra alma. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A morir a esos deseos. O sea que la dirección del Espíritu Santo en este contexto del cual estamos hablando es una dirección correctiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nos corrige. Es una dirección que nos lleva a mejorar, a corregirnos. ¿Cómo? Matando cada día el pecado, haciendo morir cada día las obras de nuestra carne. Y habíamos dicho que esa guía del Espíritu Santo es permanente, es hora tras hora y la recibimos día tras día. También pudimos ver que esa influencia es correctiva, como ya dijimos, que Él nos guía, Él nos controla, y que ese control y esa guía que el Espíritu Santo ejerce sobre cada creyente no sofoca, no reprime la voluntad, no cohíbe al creyente para que el creyente haga su voluntad, sino que más bien es una guía que ayuda, es una guía que anima, es una guía que nos encamina. Eso veíamos nosotros en lo tocante al primer punto. Cuando tocamos el segundo punto de que como somos hijos, nos hemos ganado la categoría de hijos porque fuimos adoptados. ¿Qué hizo Dios cuando nosotros éramos aún pecadores? Bueno, hermanos, Cristo murió por nosotros.
y demostró su amor entregando a su Hijo. Pero ese día en que usted recibió la salvación de parte de Dios, el Espíritu Santo entró a tu vida y te convirtió, te transformó y me transformó a mí ese día que Él hizo esa obra maravillosa y ese milagro. ¿Y qué hizo ese día el Espíritu Santo? Bueno, hizo una transformación también. Nos cambió de estatus, nos cambió de estado delante de Dios. Antes de nuestra conversión éramos unos esclavos. Éramos esclavos del pecado y también dice la palabra que éramos esclavos ante la ley. Pero una vez el Espíritu Santo nos transforma, nos convierte, nos regenera, Él nos cambia de esclavos y nos convierte en hijos. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Y ahora nuestra posición legal delante de Dios es que somos hijos. Ya no somos más esclavos, hermanos. Todos los cristianos son hijos verdaderos y genuinos de Dios. Y por ese espíritu que hemos recibido, ese mismo Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa a clamar y a decir, Abba, Padre. Y recuerden que hablábamos de que esa expresión era utilizada por los hijos, los niños pequeños, para dirigirse a sus padres. Y que es una expresión de confianza, de mucho cariño, de mucho amor. Encierra una ternura esa expresión Abba, de dependencia plena, y que fue una de las expresiones precisamente que usó nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces para dirigirse al Padre el Señor utilizaba esa expresión Abba, Padre. Y que Él también fue precisamente quien motivó y quien autorizó a sus discípulos para que utilizaran la expresión de Padre, o sea, para que nos atreviésemos a llamar a Dios nuestro Padre. Por eso el Señor cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿cómo comenzó el Señor? Padre nuestro. ¿Sí ve la importancia que comporta esa expresión? Eso no era común en aquella entonces. Un judío común y corriente no se atrevería a llamarle a Dios Padre. Pero el Señor invita a todos sus hijos a que entremos en esa confianza plena y a esa dependencia plena al llamar al Señor Padre. Y es el Espíritu Santo que mora en todos y cada uno de nosotros el que nos impulsa y nos lleva a decirle a Dios, Padre, Padre mío. Abba, Padre. Son dos expresiones que hay. Hay una aramea que es Abba, que es tomada del hebreo, significa Padre, y Pater, que es la expresión griega. Abba, Padre. Abba también significa Padre. Y el que el Espíritu Santo haya guiado al apóstol a utilizar estos dos términos y a utilizar la repetición, nos indica a nosotros la gran importancia que eso conlleva. La repetición en las Escrituras se utiliza para enfatizar. Cuando usted, por eso Jesús decía, de cierto os digo, o sea, repetía dos veces la expresión porque lo que venía a continuación era de suma importancia. El énfasis, el repetir una expresión en la Biblia comporta o tiene una importancia muy relevante. Y el repetir dos veces Padre, Pablo nos está dando a entender, hermanos míos, que realmente Dios es nuestro Padre. Ahora, una vez entendido esto, nosotros vamos a pasar a nuestro tercer punto. Como somos hijos de Dios, ahora, como ya no somos esclavos, sino que somos ¿qué? Hijos. Ahora, hermano, gozamos de unos privilegios. El que tú seas hijo de Dios, eso te da unos privilegios. Eso nos da unas bendiciones.
unas bendiciones especiales. El Hijo de Dios goza de unas bendiciones especiales. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Vamos a hablar sobre los resultados de la adopción. Los resultados de la adopción. Hemos visto ya claramente cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha transformado de esclavos a hijos y ha cambiado nuestra posición delante de Dios, y como resultado de eso se desprenden, escuche esto, dos grandes bendiciones. Se desprenden dos grandes bendiciones. La primera bendición que se desprende de la adopción es que nos convertimos en herederos de Dios. Y la segunda bendición es que también somos coherederos con Cristo. Herederos de Dios, dice Pablo, y coherederos con Cristo. Mire la primera, somos herederos. Gálatas 4, 6 y 7 dice así: y por cuanto ustedes son hijos, escuche esto por favor, y por cuanto ustedes son hijos, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? A la iglesia. Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, otra vez esa expresión. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como ya somos hijos, ahora tenemos el derecho a una herencia. Somos herederos. Ahora, ¿qué significa o qué quiere decir la Biblia con que somos herederos? Bueno, en primer lugar, esta herencia se refiere, escuche, a Dios mismo. Repito, en primer lugar, esta herencia se refiere a Dios mismo. Note la expresión, herederos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que heredamos su propia persona, Dios, al mismo Dios. Dios es nuestra herencia. La expresión herederos de Dios significa que Dios mismo es la herencia de sus hijos. Ahora, esta idea no era desconocida para los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Dios le dice a los levitas que ellos, cuando la tierra fuera repartida, no iban a tocar herencia de tierra, sino que Dios les dice, para ustedes los levitas, yo seré su herencia. O sea, que ellos tenían el concepto claro en su mente y en su corazón de lo que significaba que Dios fuera la herencia de ellos. Leamos un momento lo que dice el Señor en Deuteronomio 8:2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Eso se lo está diciendo Dios a los levitas. Deuteronomio 18:2. Jehová será su heredad, como Él les ha dicho. ¿O qué tal lo que dice el mismo libro en el capítulo 32, verso 9? Porque la porción de Jehová, ahí porción significa herencia o heredad, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Incluso, hermanos, en el Antiguo Testamento hubo israelitas piadosos que llamaron a Dios o denominaron a Dios su heredad. Nótelo, por ejemplo, lo que dice Asaf en el Salmo 73, versos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Está hablando Asaf. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón, dice Asaf, y mi porción, mire eso, es Dios para siempre. ¿Qué estaba diciendo Asaf? Que Dios era su heredad para siempre. ¿O qué le parece lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3:24?
Escucha atentamente lo que Jeremías proclamó. Mi porción es Jehová. O sea, mi heredad es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, ser heredero de Dios, en primer lugar, significa heredar a Dios mismo. Tener a Dios mismo, a su persona, como herencia de nosotros. ¿No le parece maravilloso eso, hermanos? Pero también es cierto, en segundo lugar, que esta herencia de la que habla Pablo se refiere a una herencia celestial. Una herencia que es indestructible. Una herencia incontaminada y eterna que Dios nos tiene preparada. En otras palabras, es una herencia futura. Una herencia para el futuro que involucra no solamente la gloria para el cuerpo, sino también para el alma. Algunos pasajes que nos hablan de esta herencia son Colosenses 1:12, me voy a permitir leerlo. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, escuche esto, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una herencia en luz. También Primera de Pedro 1:4 nos dice que Dios nos ha preparado para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que nunca se acaba, reservada en los cielos para nosotros. Y si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar allí cómo se nos describe esa herencia. Dice que vamos a heredar un nombre nuevo. Dice que vamos a heredar coronas. Dice que vamos a heredar lugares, tronos al lado del Señor. O sea, es una herencia maravillosa, la de los hijos de Dios. Y la vamos a recibir, hermanos. La recibiremos. Y nada de lo que padezcamos en esta tierra se compara con la gloria futura que en nosotros se va a manifestar cuando Cristo venga y nos dé esta herencia. Ahora, ese es el primer resultado de la adopción, ser herederos. La primera bendición de ser hijos de Dios es que tenemos derecho a la herencia de Él. La segunda bendición que se desprende de esto es que somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Ahora, ¿qué significa esta expresión de que somos coherederos con Cristo? Bueno, esta expresión de que los herederos de Dios también son coherederos con Cristo significa que nosotros vamos a recibir, en cierto modo, la herencia que también Cristo recibió y que conquistó en la cruz. Una de ellas es que vamos a estar siempre con Él. Recuerden que Cristo oró al Padre una vez y le dijo, Padre, yo oro por estos que me has dado para que donde yo esté, también ellos estén conmigo para siempre. Y la gloria que tú me has dado, yo se la voy a dar también a ellos. Somos coherederos con Cristo. Y Cristo ora para que viéramos su gloria y fuéramos copartícipes de el amor de Él. Así que el mismo Espíritu que habita en nosotros es el que nos asegura que somos hijos de Dios, pero que también nos asegura de que seremos sus herederos. Y no cabe la menor duda porque el Espíritu Santo en nosotros es quien nos lleva a esta gran bendición. Ahora, hermanos, entendemos esto, ¿verdad? De que como Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, nos hemos ganado el derecho a ser sus herederos y a ser coherederos con Cristo. Mire lo que dice. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Y si no somos hijos, ¿qué pasa? No será heredero, ¿verdad?
¿Quiénes son los que tienen derecho a la herencia? Nada más los hijos. El requisito para recibir esa herencia es ser hijo. Pero, hermanos, ¿cómo sé yo que soy un hijo? ¿Cómo sabes tú que eres un hijo verdadero? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿seré que yo soy hijo de Dios? ¿O estoy engañándome a mí mismo creyendo que soy hijo, pero no soy hijo? ¿Cómo sé yo que soy un hijo? Bueno, hermanos, a la luz del contexto de este pasaje, la respuesta es que yo sé que soy hijo de Dios, escúchelo, yo sé que soy hijo de Dios porque estoy dispuesto a padecer por amor y por el nombre del Señor. Ojo, yo sé que soy hijo porque estoy dispuesto a padecer persecución, a padecer tribulación, a padecer vituperios por amor del Señor. Ojo, y quiero aclarar, no es que el hecho de que yo padezca es lo que me va a ganar a mí la posición de ser hijo. No, porque entonces estaríamos diciendo y estaríamos cayendo en el error de enseñar salvación por obras, y eso no es bíblico. La salvación es por gracia y don de Dios. Sino que como ya tú eres hijo, por ser hijo tú estás dispuesto a padecer por tu Padre celestial, lo que sea necesario. ¿Se entiende, hermanos? O sea que en caso de ser necesario, el Hijo de Dios está dispuesto a padecer sufrimientos por amor a Cristo. No significa que si sufro entonces seré heredero. No, nuestras obras no son la causa de la gloria eterna. Eso es obra de Cristo. Sino que como soy hijo, soy heredero y por lo tanto estoy dispuesto a sufrir por mi Señor. Observe el ejemplo de Mateo 5, 11 y 12. Mire lo que dice el Señor allí a los ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan. ¿Ah? ¿Sí ve? Y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Me llama la expresión, la atención la expresión mintiendo, porque hay cristianos que dicen toda clase de mal contra ellos, pero es verdad, porque tienen un mal testimonio. Pero Jesús aclara que cuando digan contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. O sea que lo que están diciendo malo de ti es mentira. Ahí sí estás padeciendo persecución. Pero si están diciendo toda clase de mal contra ti y tienen razón y es verdad, tú no estás sufriendo por Cristo. Tú eres una persona que está llevando un mal testimonio. Y sigue diciendo el Señor, gócense y alégrense porque su galardón, su herencia, mire, galardón ahí significa herencia. Porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermano, mire, la Escritura, la Biblia, pone mucho énfasis en el principio, en la verdad de que, de pronto esto no nos guste mucho, pero es lo que enseña la palabra, de que el sufrimiento es el camino que nos lleva a la gloria. Así fue con Cristo. Cristo primero se humilló para después ser exaltado. Cristo primero padeció para después recibir gloria. Nos dice Lucas, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Sí ve? Primero, ¿qué, hermanos? Padecimientos y después gloria. Ese es el camino que Dios ha determinado para sus hijos. Así como lo trazó para Cristo. Cristo primero tuvo que padecer.
Cristo primero tuvo que sufrir, después vino la gloria. Para nosotros, como somos coherederos con Cristo, también tenemos que padecer y sufrir primero para que ese camino del sufrimiento nos conduzca hacia la gloria que vamos a recibir. Esto lo puede comparar también con Marcos 8:31. Pedro enseña también esto lo mismo que Pablo. Dice Pedro, si no, gócense por cuanto son participantes, alégrense, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Escuche, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Hermano, la esencia, el corazón, la naturaleza del discipulado es la unión que nosotros tenemos con Cristo. Si alguno de nosotros no está unido a Cristo, no es su discípulo. Y esto significa que nos identificamos con Él de manera completa, tanto en sus sufrimientos como en su gloria. Somos coherederos de Cristo porque le seguimos y tomaremos posesión de la herencia por el mismo camino que Él siguió. En este punto sería bueno hacernos la pregunta: ¿estoy dispuesto a sufrir como creyente? ¿Tú estás dispuesto a sufrir como hijo de Dios, como creyente? Y es que como creyentes, hermanos, nosotros podemos sufrir de muchas formas. No solamente o no necesariamente tenemos que sufrir el martirio para decir que estamos sufriendo, que nos tienen que matar, como mataron a Policarpo, a Juan Jos, que lo quemaron en una hoguera, o aquellos hermanos de nosotros que fueron arrojados ante las fauces del lobo, de los leones en el circo romano. No necesariamente significa eso. Hay muchas formas de sufrir por amor a Cristo. Pero es verdad que un creyente puede perder su trabajo por negarse a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso es una forma de sufrir. Tu jefe te quiere hacer o obligar a hacer algo que tú sabes que no le agrada a Dios y tú dices no, te echo. Bueno, écheme porque y pum, perdió el trabajo. ¿Por qué? Eso es una forma de sufrir por Cristo. Porque estuvo dispuesto a honrar la palabra de Dios antes que al hombre. Otra forma de sufrir es cuando tú te niegas a participar de un negocio sucio, de algo que es ilícito, de algo que es ilegal. Y puedes recibir persecución por eso. También podemos padecer cuando nos negamos a casarnos con un incrédulo, con un inconverso. O porque en el colegio, en el caso de los que están estudiando en el colegio, ellos prefieren honrar la palabra de Dios en su salón de clases antes que hacer lo que el maestro le dice, antes que hacer lo que el rector le dice, o antes que hacer lo que los amiguitos le dicen. ¿Y qué va a pasar? Va a padecer persecución, se van a levantar en contra de él, incluso en la familia, ¿verdad? Dice el Señor que nuestros primeros enemigos serán los de nuestra casa. ¿A cuántos no han, hermanos, cuántos no han sido expulsados de sus posiciones en las escuelas por ser cristianos? ¿Cuántos no han perdido el trabajo? Y esto se va a poner feo ahorita que quieren implementar y obligar a que los profesores enseñen la ideología de género, porque para eso vamos. Para eso vamos. Va a llegar el momento en que será obligatorio para el profesor enseñar la ideología de género a los alumnos, y el profesor que se niegue, cristiano que se niegue, ¿qué cree que va a pasar? Para afuera, mijo. Y el creyente tiene que estar dispuesto, y el verdadero hijo de Dios va a estar dispuesto a padecer eso antes que
abrazar aquello mundano y pecaminoso. ¿O a cuántos hermanos los han expulsado de una iglesia? O del gobierno por honrar la palabra de Dios y mantenerse firme en lo que la palabra de Dios enseña. Para terminar, hermanos, la vida cristiana es esencialmente vida en el Espíritu. Por eso el título de este mensaje era El Espíritu Santo como sello de un verdadero hijo de Dios. La vida cristiana es esencialmente vida en el Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una vida animada, una vida sostenida, una vida dirigida y también enriquecida por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que si sin el Espíritu Santo, escuche, sin el Espíritu Santo el verdadero discipulado cristiano simplemente no existe. Si tú no tienes el Espíritu Santo no puedes decir que eres discípulo de Cristo. Pablo nos ha hablado de la absoluta seguridad de los hijos de Dios y él asegura de que no puede haber duda alguna en nosotros de que realmente somos hijos de Dios. La posesión del Espíritu Santo es un sello de los que realmente pertenecen a Cristo. Repito, la posesión del Espíritu Santo es un sello, una marca de los que realmente pertenecen a Cristo. Como hemos podido estudiar en el día de hoy, todos los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los creyentes han recibido el Espíritu de adopción y pueden clamar o pueden decirle al Señor, Padre. Y también hemos visto, hermanos, que como somos hijos, somos herederos. Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia celestial. Así que, mis queridos hermanos, hemos visto que el Señor salva, adopta y asegura. El Señor salva, adopta y asegura. Amén. Oremos. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Padre celestial, porque nos has hecho hijos tuyos, Señor, por la adopción. Has puesto en nosotros el espíritu de adopción y nos has cambiado de esclavos a hijos tuyos. Y hoy podemos acercarnos confiadamente y decirte, Abba, Padre. Padre, gracias. Gracias porque al convertirnos en hijos tuyos, nos has dado el privilegio, Señor, de participar de la herencia tuya. Tú eres nuestra porción, oh Jehová. Tú eres nuestra herencia, pero también tienes reservado una herencia en los cielos para todos y cada uno de tus hijos. Y ninguno de nosotros se quedará sin esa herencia. Gracias, Padre Celestial, porque vemos tu amor y misericordia expresados en todo esto. Oh Señor, que el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que mora en nosotros, aplique esta palabra en nuestras vidas, nos las haga entender, nos enseñe para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.